Carne cruda. Ecologistas en Acción presentan un espacio ecológica aplastante. Hoy estrenamos sección, un espacio donde buscaremos las respuestas lógicas que hay que tomar ante las emergencias medioambientales. Y lo hacemos con la colaboración de Ecologistas en Acción y un nuevo fichaje estrella de este programa, la periodista África Ejido. Crudos días, África, bienvenida. Crudos días, Javier. Me ha encantado lo de fichaje estrella. Hombre, por favor, nosotros tenemos una mejor plantilla, mejor que Mbappé y toda esa gente. Claro que sí, pues qué alegría. Pues sí, a partir de ahora vamos a dedicar unos minutos cada mes, como decías, a la ecológica aplastante. Mira, decía el arquitecto Richard Rogers, un tipo que ha defendido mucho la perspectiva ecológica al construir las ciudades, ¿Sí? que si vamos a mejorar la calidad del medio ambiente, la única forma de hacerlo es involucrando a todo el mundo. Y en esta sección es lo que queremos hacer, pero como lo hacéis en este programa, desde el argumento, desde los datos y desde entender qué está ocurriendo. Y como antes decía, vienes de la mano de nuestros amigos de Ecologistas en Acción. De la mano de sus expertos, porque con ellos vamos a entender lo que pasa, por qué pasa lo que pasa y sobre todo qué podemos hacer. Iba a decir para que tengamos un planeta mejor, pero al paso que vamos, no sé si para que tengamos planeta en el que vivir, ¿no? Nos conformaríamos ya casi con eso, aunque queremos mejorar el planeta que está destruyendo la acción del hombre. Los gobiernos llevan tiempo poniendo en marcha políticas de transición energética para frenar el aumento de la temperatura global, para limitar el uso de combustibles fósiles, pero hoy vienes a hablarnos de un escollo que ata a los gobiernos para llevarlas a cabo. De un escollo enorme al que se enfrentan no solo España, sino otros 52 países de Europa, Asia Central y Japón, además de toda la Unión Europea. Cuéntanos. Fíjate, este año nos enterábamos de que Países Bajos había recibido 2 demandas millonarias por sus planes para eliminar el carbón en 2030. Demandas que provenían de las energéticas alemanas RWE, una de las mayores emisoras de CO2 de Europa, y de Uniper. Cada una reclama al gobierno, fíjate, más de 1.000 millones de euros como compensación por cerrar las centrales que operan en el país. ¿Y es el único Estado que se enfrenta a demandas al poner en marcha políticas para eliminar combustibles fósiles? Pues el problema es que no, que hay 142 demandas millonarias y esos intentos de legislar, en la mayoría de los, de legislar, en la gran mayoría de los casos para cumplir el Acuerdo de París, del que seguro que habéis hablado un montón de veces aquí, sí. los objetivos de desarrollo sostenible y en general para poner en marcha esas políticas climáticas de las que no hacemos más que hablar. Pero vamos a ver, esto es indignante. ¿Cómo es posible Lo es. que estas empresas puedan demandar? ¿Quién las ampara? Y sobre todo, ¿pueden estas empresas impedir abiertamente a los gobiernos legislar? Pueden. Y es así por un acuerdo internacional del que te quiero hablar hoy, que se ratificó en 1994. Es el llamado Tratado de la Carta de la Energía. Este acuerdo, fíjate, lo firman estos 53 países y lo que hace es proteger las inversiones en el sector energético, concediendo a inversores y multinacionales extranjeras el derecho a demandar a los estados firmantes si creen que han regulado contra sus intereses económicos presentes y, ojo, también los futuros. La clave, ¿dónde está? En que esa demanda encima no se efectúa ante los tribunales estatales, sino ante un sistema de justicia paralelo. Es decir, tienen un mecanismo internacional de arbitraje que es quien decide. Un sistema de justicia paralelo en el que no hay jueces. No solo no hay jueces, sino que quien decide son 3 abogados privados que se reúnen a puerta cerrada y es ahí donde se decide si un Estado ha de pagar o no por haber legislado. Y lo peor de todo es que estas sentencias son inapelables. Entiendo que en muchos casos estas demandas de las compañías acaban disuadiendo a los gobiernos de legislar, claro. Claro, impide que se pongan en marcha esas políticas climáticas de las que hablábamos, esa transición energética, pero así nos lo explicaba Irene González, que es miembro de Ingeniería Sin Fronteras. El tratado sigue protegiendo inversiones de petróleo, carbón y gas y los estados que se atreven a legislar a favor del clima pueden acabar pagando indemnizaciones millonarias. Y existen precedentes, ¿no? Como los ejemplos que tú has dado, pero también Italia, que fue demandada por rechazar un permiso de una explotación petrolífera, o Eslovenia por solicitar un impacto ambiental a un proyecto de fracking, ¿no? Teniendo en cuenta estos precedentes, entonces, claro, uno se imagina qué pasará con nuevas políticas climáticas en el Estado español, como la ley del clima. ¿Qué pasará? Pues este tratado, Javier, afecta también a cualquier medida en favor de políticas sociales contra la pobreza energética, algo que además nos pilla muy de cerca en las últimas semanas. Hay varios países que ya lo han experimentado. Escucha.
Esta es otra de las caras, ¿no?, a la vez duras y desconocidas del tratado. Estamos inmersas en una escalada sin precedentes del precio de la luz. Las miles de familias en el Estado español que están en situación de pobreza energética están angustiadas, ¿no?, y con dificultades de hacer frente a recibos más elevados. Y al mismo tiempo, ¿no?, hemos visto en otros países anteriormente, como Bulgaria o Hungría, que medidas contundentes para frenar el precio de la luz y disputarle el poder a las grandes eléctricas han dado lugar también a demandas millonarias en el marco del tratado, ¿no? Entonces, esta cara es muy peligrosa a la hora de abordar la situación de las familias en situación de vulnerabilidad. Pues es un tratado que, si esto te parece poco, pobreza energética, políticas climáticas, perjudica también a las arcas públicas porque hace que ciudadanos y ciudadanas acabemos pagando para que los beneficios de las compañías energéticas se mantengan intactos. Si un país pierde una demanda, pues este dinero acaba saliendo de presupuestos públicos a los que hay que sumar costes de defensa y honorarios de abogados. Entonces acabamos indemnizando multinacionales a costa de los bolsillos de la ciudadanía cuando este dinero podría emplearse, ¿no?, en servicios públicos de calidad, en hacer la transición, ¿no?, a un modelo energético más sostenible o en mitigar, por ejemplo, la emergencia climática. Aquí lo estamos viviendo en este momento. Si los gobiernos están atados a los intereses de las compañías energéticas, es difícil que se tomen decisiones valientes. Lo es porque este tratado protege especialmente las inversiones en combustibles fósiles. Mira, España además tiene récord de demandas con un total de 50 por el recorte a las renovables hace una década. ¿Y en cuánto dinero se traducen esas demandas? Te vas a quedar de piedra. El dinero que han reclamado los inversores extranjeros en estas demandas asciende a 10.000 millones de euros. De momento, atento a la cifra, porque claro, esta es la cuantía de las demandas, ¿no? Pero España ha sido condenada a pagar ya 971 millones de euros de las arcas públicas porque ha perdido ya 17 casos. De nuestro dinero, de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos. Y a pesar de lo que pueda parecer, este tratado no es un instrumento encaminado a favorecer el impulso de las renovables. La mayoría de los demandantes son fondos especulativos y empresas vinculadas a la industria fósil que invirtieron además en plena crisis cuando ya se habían introducido cambios en las tarifas. Han pasado casi 30 años de ese tratado. ¿Y está en punto muerto o qué futuro nos espera? Quien mejor yo creo que nos lo puede contar, qué opciones tenemos y en qué punto estamos, es Marta García Pallares. Ella es miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión. Marta, crudos días. Crudos días, Javier. Se han celebrado ya 6 rondas de negociaciones y, si no me equivoco, mañana empieza una 7ª ronda. ¿En qué punto estamos? Bueno, como decías, en el último año y medio los países han estado inmersos en 6 rondas de negociaciones, supuestamente con el objetivo de alinear el tratado con el Acuerdo de París. Pero la realidad es que el debate ha sido completamente estéril y no se ha alcanzado ningún resultado de cara a eliminar la protección de los combustibles fósiles. De hecho, algunos países como Kazajistán o Japón se han opuesto frontalmente a introducir cambios, y esto es importante porque se necesita la unanimidad de los 53 países. A día de hoy podemos decir que la modernización es un proceso simplemente abocado al fracaso, y lo preocupante es que se dilata en el tiempo sin fecha de finalización, en un tiempo que, como ha dejado claro la comunidad científica este verano, no tenemos. Como decías, mañana comienza la 7ª ronda de negociaciones y ya podemos vaticinar que una vez más no se lograrán los resultados. Si todo apunta, como dices, Marta, a que esa modernización nos cuesta un tiempo que no tenemos, ¿qué opciones nos quedan? Bueno, la alternativa es muy sencilla. Hay que abandonarlo cuanto antes. Es la única manera de que los países dejen de estar maniatados a un tratado obsoleto que verdaderamente lo único que hace es poner trabas a la transición energética. Existen diferentes vías, pero probablemente la mejor sería que la Unión Europea abandone el tratado en bloque. Otra alternativa, que es más sencilla, es que un grupo de países o incluso un país en solitario lo abandonen de forma unilateral. Por el momento, España y Francia ya han reconocido que el tratado es incompatible con el Acuerdo de París y además han prometido que si la modernización fracasa, iniciarán esa salida. Algo pues de lo que nos hemos alegrado, pero que será papel mojado si no se traduce en acciones inmediatas. No podemos seguir esperando y hay que salir. Ahora el balón está en el campo del gobierno. Al margen de esos movimientos políticos, ahora también hay campañas en el marco de la sociedad civil. ¿Se estáis movilizando para pedir una salida del tratado?
Eso es, África. La sociedad civil tenemos mucho que decir sobre estos acuerdos tan poco conocidos, pero que nos afectan tanto, y por eso nos estamos movilizando. Por ejemplo, en julio de este año, más de 400 organizaciones de todo el mundo hemos pedido a los gobiernos europeos en una declaración conjunta que anuncien la salida del tratado en la próxima cumbre del clima que se celebra en Glasgow el próximo mes de noviembre. Y además, más de 1 millón de personas en toda Europa y 500 miembros de la comunidad científica también han secundado estas demandas. Estamos absolutamente decididas a parar este tratado y, bueno, por eso me gustaría mandar un mensaje a las personas que nos estáis escuchando. Os animamos a sumaros a esta lucha y podéis hacerlo siguiéndonos en Twitter y en Facebook con el hashtag #NoAlTCE. Hay que sumarse porque estos tratados son una entrega absoluta de la soberanía nacional. Marta García Pallarés nos lo ha explicado, ella es responsable de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión de Ecologistas en Acción. Marta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, y hablando sobre cómo nos afecta el Tratado de la Carta de Energía, hemos iniciado la primera sección de Ecológica Aplastante. Muchas gracias, África Ejido, nueva colaboradora, fichaje estrella, nuestro Messi. Cómo me gusta cada vez que lo dices. Que nos explicará en los próximos meses cómo de importante es dejar de colocar los intereses económicos por encima de los del planeta. Y por eso que hoy estoy muy de citas, me voy a despedir recordando al científico Guy McPherson, que decía que si realmente crees que el medio ambiente es menos importante que la economía, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. ¡Qué bueno! Ahora carne cruda diario, solo si tú nos ayudas.